El secreto del rabino de Saf. El viento helado de enero azotaba las calles empedradas de Saf, la ciudad santa de Galilea, donde las casas de piedra parecían susurrar secretos antiguos entre sus grietas. Allí, en un callejón estrecho que olía a especias y cera derretida, el joven Daniel Ben Simón cerraba con llave la puerta de su modesta tienda de libros usados. Las cuentas no cuadraban, como tampoco lo hacían desde hacía meses. Su esposa, Ribka, cosía hasta altas horas de la noche para vender sus bordados en el mercado, y sus 3 hijos dormían con el estómago medio vacío más noches de las que quería admitir. Era la 3ª vez en esa semana que el panadero le negaba fiado. «Mañana, Daniel. Mañana pagas», le había dicho con una sonrisa forzada, mientras apartaba el pan de centeno que tanto gustaba a su hijo pequeño. El orgullo le quemaba más que el frío, pero el hambre no entiende de dignidad. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuelo, el viejo Yitzhak, antes de morir: cuando la pobreza apriete como un puño, busca al hombre que no tiene sombra al mediodía. Él guarda el ritual que convierte el polvo en oro. Daniel había creído que eran delirios de un anciano febril, pero esa noche, con el vientre vacío y la desesperación arañándole el pecho, decidió que no tenía nada que perder. Al día siguiente, al filo del mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre las cúpulas de las sinagogas, Daniel se apostó en la plaza central. Observó a los transeúntes con disimulo, buscando aquel detalle imposible, una figura sin sombra. La mayoría de los hombres, rabinos, comerciantes, mendigos, proyectaban su silueta oscura sobre las losas. Hasta que lo vio. Un anciano encorvado, vestido con un kittel blanco desgastado, avanzaba con paso lento hacia la sinagoga de Lari. No llevaba sombrero y su cabeza calva brillaba bajo el sol como si estuviera pulida. Pero lo más extraño era que, a diferencia de todos los demás, no había rastro de su sombra en el suelo. El corazón de Daniel se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, siguió al hombre. El anciano entró en un pequeño patio trasero, donde una higuera retorcida arrojaba una sombra densa. Allí, sentada en un banco de madera, había una mujer joven con los ojos vendados, tejiendo lo que parecía ser un talit con hilos de oro y plata. Al ver a Daniel, el viejo sonrió, mostrando dientes amarillentos pero sorprendentemente intactos. «Llegas tarde, pero llegas», dijo con una voz que sonaba como hojas secas. «El hambre es un buen maestro, ¿no es así, Daniel Ben Simón?» Daniel se quedó sin aliento. «¿Cómo sabe mi nombre?» El anciano se rió, un sonido que resonó como campanas lejanas. «Porque tu abuelo Yitzhak me lo susurró al oído la noche que murió. Y porque el nombre de un hombre está escrito en sus huesos, y yo sé leerlos». Se ajustó el kittel y señaló la puerta de una pequeña habitación adosada al muro. «Entra. Pero recuerda, lo que ves aquí no es para los ojos del mundo. Si rompes el silencio, el ritual se volverá contra ti». Dentro, la estancia olía a incienso y cera de abeja. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos con letras hebreas que brillaban como si estuvieran vivas. En el centro, sobre una mesa de roble negro, había un cáliz de arcilla sin barnizar, una vela de cera virgen y un puñado de monedas de cobre oxidadas. Junto a ellas, un libro abierto, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. «Este es el ritual de la vasija rota», explicó el anciano, mientras encendía la vela con un fósforo que parecía no consumirse. «No es magia, hijo mío. Es teshuvá, arrepentimiento, mezclada con la memoria de cómo el mundo fue creado. Dios formó la abundancia de la nada, y nosotros, sus hijos, podemos imitarle si sabemos cómo pedir. El ritual era simple en apariencia, pero cada gesto estaba cargado de significado. Daniel tuvo que romper el cáliz con sus propias manos, simbolizando la destrucción de su orgullo. Luego el anciano le hizo recitar un salmo en voz baja mientras vertía agua de un cántaro sobre los fragmentos, murmurando: «Como el mar divide sus aguas, así se abre el camino para lo que debe llegar». Después tomó las monedas de cobre, el metal de los pobres, dijo, y las colocó en el centro de la mesa. Con un martillo pequeño, las aplastó hasta convertirlas en polvo, mientras cantaba en arameo una melodía que hizo temblar los cristales de la ventana. Finalmente sopló el polvo sobre la vela encendida. Las partículas brillaron un instante como estrellas fugaces, antes de desaparecer en el aire. «Ahora ve», ordenó el anciano. «Pero no mires atrás. Lo que has sembrado hoy, lo cosecharás al 3er día. Y recuerda, la abundancia no es solo oro.
A veces llega como pan, como un cliente inesperado, como un hijo que sanó de una fiebre. No la desprecies por su forma, asterisco. Daniel salió del patio aturdido con las manos aún temblorosas. Rivka lo esperaba en casa con una olla casi vacía, pero esa noche, mientras cenaban un caldo aguado, llamó a la puerta un hombre que buscaba un libro raro sobre Cabalá. Me dijeron que tú lo tenías, dijo, y pagó por él 5 veces su valor. Al día siguiente un comerciante de Damasco llegó buscando manuscritos antiguos y compró 3 que Daniel ni siquiera recordaba tener. Y al tercer día, mientras revisaba los estantes polvorientos, encontró entre las páginas de un zohar desgastado un sobre con monedas de oro, suficiente para pagar las deudas y comprar comida para un mes. Pero lo más extraño ocurrió una semana después. Rivka, que había estado tosiendo sangre en secreto, amaneció sin fiebre, con las mejillas sonrosadas. Y su hijo pequeño, Eli, que nunca había pronunciado una palabra por su tartamudez, susurró al despertar: «Papá, hoy soñé con un árbol que daba manzanas de plata». Daniel nunca volvió a ver al anciano sin sombra. Algunos dicen que era el profeta Elías, otros que un tzadik oculto, uno de esos justos que caminan entre nosotros sin ser reconocidos. Pero cada año, en la misma fecha, Daniel repite el ritual en silencio, rompiendo un cáliz nuevo y vertiendo agua sobre sus fragmentos. Y aunque la tienda prosperó y sus hijos nunca volvieron a conocer el hambre, él sabe que la verdadera abundancia no está en el oro, sino en el misterio de que a veces, la nada puede ser el comienzo de todo. El último cáliz. Los años pasaron como el viento sobre el desierto, llevándose consigo el polvo de las penurias antiguas. La tienda de Daniel se convirtió en un punto de referencia en el pueblo. Los viajeros llegaban de lejos para comprar sus especias, sus telas teñidas con índigo y grana, y sobre todo, para escuchar los rumores sobre el hombre que había recibido la visita de un anciano sin sombra. Algunos decían que Daniel guardaba un secreto en el sótano, otros que sus oraciones tenían el poder de doblar el destino. Pero él solo sonreía, secaba las manos en el delantal y seguía midiendo canela y comino con la misma precisión de siempre. Rivka nunca volvió a toser sangre. Su piel mantuvo aquel rosado inesperado, como si el anciano le hubiera soplado un aliento de primavera en los pulmones. A veces al anochecer, cuando los niños ya dormían, ella y Daniel se sentaban en el patio trasero, bajo la higuera que él había plantado el año de la sequía. Rivka bordaba paños con hilos dorados, y Daniel tallaba pequeños animales de madera para Eli, que ahora hablaba en susurros, pero hablaba. Sus palabras eran como el vuelo de un pájaro herido, cortas, temblorosas, pero cada vez más audaces. Hoy el cielo huele a lluvia, decía, oh mamá, tu pan sabe a sol. Y aunque los vecinos murmuraban que un niño que tardaba tanto en hablar debía ser tocado por el dibuk, Daniel los ignoraba. Sabía que algunas cosas no podían apresurarse, como el crecimiento de un árbol o el perdón de Dios. Pero la paz, como todo en este mundo, tenía grietas. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a hojas quemadas, llegó al pueblo un hombre alto, vestido con un abrigo negro raído. Llevaba el rostro marcado por cicatrices antiguas como surcos de un arado sobre tierra seca. Se presentó como Jacob, un relojero de Vilnius, aunque su acento delataba que mentía. Desde el primer día, se instaló en la posada frente a la tienda de Daniel y pasó horas observándolo desde la ventana, con los dedos tamborileando sobre la mesa como si contara algo más que el tiempo. Ese hombre te busca, le advirtió el posadero, un tipo barrigón llamado Shlomo, mientras le servía a Daniel un té con menta. No es por meterme donde no me llaman, pero tiene ojos de lobo hambriento. Daniel asintió, pero no hizo preguntas. Esa noche soñó con el anciano sin sombra. Estaba de pie en medio de un campo de trigo negro, y su voz era como el crujir de ramas secas. El último cáliz no fue roto, Daniel. Solo escondido. Al despertar, encontró a Eli de pie junto a su cama, con los ojos muy abiertos. Papá, susurró el niño, el hombre del abrigo negro está cavando en el patio. Daniel se levantó sin hacer ruido. Afuera, la luna dibujaba sombras alargadas sobre la tierra. Y allí, junto al pozo seco donde años atrás había enterrado los fragmentos del primer cáliz, Jacob removía la tierra con las manos, como un animal desesperado. Sus uñas estaban rotas, manchadas de barro. ¿Qué buscas?, preguntó Daniel, cruzando los brazos. Jacob se irguió lentamente. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. Lo que me pertenece, dijo escupiendo sangre. El anciano me lo prometió.
Dijo que el último cáliz no sería destruido, sino guardado para el que supiera ver. Daniel sintió un frío en el pecho. Recordó las palabras del sueño. ¿Y qué harías con él? Lo que debía hacer desde el principio. Jacob se acercó y Daniel vio que sus pupilas eran de un amarillo enfermizo, como las de un gato en la oscuridad. Romperlo. Porque la abundancia no es para los hombres. Es para ellos. Daniel no tuvo que preguntar a quién se refería. Lo supo por el modo en que el aire se espesó, por el silencio repentino de los grillos, como si algo los hubiera ahogado. Te equivocas, dijo manteniendo la voz firme. El cáliz ya está roto. Jacob rió, un sonido que parecía salir de un pozo sin fondo. Mientes. Lo escondiste. Lo sé porque ellos me lo susurraron en los sueños. Se acercó más y Daniel pudo oler el hedor a podredumbre que emanaba de su piel. Dámelo o tomaré a tu hijo en su lugar. La sangre de un niño que tardó en hablar es dulce para ellos. Daniel no retrocedió. En lugar de eso, cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, había algo en su mirada que hizo que Jacob diera un paso atrás. Eli, llamó Daniel, sin apartar los ojos del hombre. Ve a la cocina y tráeme el jarro de barro que está detrás de la harina. El niño obedeció, regresando poco después con un recipiente polvoriento. Daniel lo tomó, quitó la tapa y sacó un objeto envuelto en un paño de lino. Lo desenvolvió con cuidado, era un cáliz pequeño, de arcilla cruda, sin adornos. Lo levantó hacia la luna y por un instante Jacob creyó ver algo moverse dentro de él como agua oscura. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó Daniel. Jacob extendió una mano temblorosa. Sí. Daniel asintió. Entonces, con un movimiento rápido, estrelló el cáliz contra el suelo. El sonido fue seco, definitivo. Jacob gritó como si le hubieran arrancado algo vivo. Se retorció en el suelo, arañándose el rostro, mientras su piel comenzaba a agrietarse como tierra reseca. De sus grietas brotó un humo negro, espeso, que se enroscaba hacia el cielo como serpientes. No era el último, jadeó Jacob con la voz ya no humana. Nunca lo fue. Luego se deshizo. Quedó solo un montón de ceniza y el abrigo negro, vacío, como si nunca hubiera contenido un cuerpo. Daniel recogió los fragmentos del cáliz y los enterró junto a los otros. Esa noche Ribka lo encontró arrodillado en el patio con las manos manchadas de tierra. ¿Qué era?, preguntó ella, aunque sabía que no obtendría una respuesta completa. Algo que ya no nos pertenece, dijo Daniel, levantan. Dous. Mañana iremos al río. Los niños necesitan ver el agua. Y así lo hicieron. Al día siguiente la familia caminó hasta el río, que llevaba más caudal del habitual, como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo. Eli metió los pies en el agua y rió cuando un pez plateado rozó sus dedos. Papá, dijo mirando a Daniel con una claridad que no había tenido antes, el árbol de manzanas de plata aún está en tus sueños. Daniel lo miró sorprendido. No, mintió. Pero tal vez esté en los tuyos. Esa noche, mientras Ribka dormía y los niños respiraban suavemente, Daniel salió en silencio al patio. Cavó donde habían estado los cálices y plantó una semilla de manzano. No sabía si crecería. Pero a veces pensó, las cosas más imposibles son las que echan raíces. Y con eso bastó. El manzano creció. No de la noche a la mañana, ni con hojas de plata, sino lento, terco, como si el suelo guardara memoria de lo que una vez había sido. Los primeros brotes fueron verdes normales, pero Daniel los observaba cada mañana con una mezcla de esperanza y temor, como si en cualquier momento pudieran transformarse en algo más. Ribka, pragmática, solo dijo, un árbol es un árbol, pero no lo podó cuando él se lo pidió. Eli, en cambio, lo regaba en secreto con agua del río, convencido de que así florecería antes. Pasaron los años. El árbol se hizo robusto, sus ramas se extendieron como brazos abiertos, y una tarde de otoño, cuando el viento traía el olor a tierra mojada, Daniel encontró la primera manzana. No era de plata, sino de un rojo intenso, casi violáceo, con un brillo que parecía atrapar la luz del atardecer. La cortó con cuidado y la llevó a la casa. Miren, dijo colocándola sobre la mesa de madera. No es lo que esperábamos, pero es nuestra. Ribka la partió en 4.
El sabor era dulce con un dejo ácido que hacía fruncir el rostro a los niños. Como la vida, pensó Daniel, pero no lo dijo en voz alta. Esa noche, mientras la familia dormía, soñó con el hombre de los cálices otra vez. Esta vez no estaba en el bosque, sino junto al río, observando cómo el agua arrastraba hojas doradas. Plantas lo que no conoces, le dijo, y cosechas lo que no entiendes. Daniel quiso preguntarle qué significaba, pero el hombre se desvaneció, y en su lugar apareció Eli, pequeño otra vez, señalando el árbol. Las raíces, murmuró el niño en el sueño, están donde deben estar. Al despertar, Daniel salió al patio. El manzano estaba igual, pero algo había cambiado, ya no esperaba que diera frutos de plata. Quizás, pensó, la magia no estaba en lo extraordinario, sino en lo que persistía. En lo que crecía a pesar del viento, la sequía, el olvido. Años después, cuando Eli ya era un hombre y tenía sus propios hijos, el árbol seguía allí. Las manzanas seguían siendo rojas, pero en ciertas tardes, cuando el sol las iluminaba de lado, parecían llevar un destello metálico, como si guardaran un secreto que solo los que sabían mirar podían ver. Rivka murió una primavera, en paz, con la mano de Daniel entre las suyas. Él la enterró bajo el manzano, como ella había pedido. Así me darás sombra, le había dicho una vez Briosa. Y así fue. Daniel envejeció junto al árbol. A veces los nietos le preguntaban por los cálices de plata, por el hombre del bosque, por los sueños que ya no recordaba con claridad. Él solo sonreía y les ofrecía una manzana. La historia no es el final, les decía. Es el camino. Y cuando finalmente cerró los ojos para siempre, fue bajo la sombra de esas ramas, con el rumor del río de fondo y el sabor de la fruta en los labios. El manzano siguió creciendo. Las manzanas siguieron cayendo. Y en el pueblo, aunque nadie lo supiera con certeza, se decía que en las noches de luna llena, si te acercabas lo suficiente, podías ver entre las hojas el brillo tenue, casi imperceptible, de algo que nunca había sido del todo real, pero que de algún modo nunca dejó de serlo.